Hay un momento en el camino espiritual que casi nadie identifica como una etapa de transformación. Muchas personas creen que despertar consiste en adquirir más conocimiento, desarrollar intuición, comprender símbolos o tener experiencias extraordinarias. Sin embargo, existe un proceso mucho más profundo y mucho más difícil de atravesar: despedirse de la persona que uno creyó ser durante toda una vida. Ese es el verdadero duelo de la vieja identidad. No se trata de perder al alma, se trata de dejar morir la máscara que el alma utilizó para sobrevivir. La identidad que construimos desde la infancia rara vez nace de manera completamente libre. Está formada por la educación que recibimos, las expectativas de la familia, las heridas emocionales, las experiencias de rechazo, los premios, los castigos y las creencias que fuimos aceptando como verdades. Poco a poco comenzamos a decir: yo soy así, cuando en realidad muchas veces solo estábamos describiendo un conjunto de mecanismos de adaptación. La personalidad termina convirtiéndose en una armadura tan familiar que olvidamos que debajo de ella existe algo mucho más antiguo y auténtico. Por eso el despertar suele sentirse tan incómodo, no porque la luz haga daño, sino porque ilumina todo aquello que habíamos confundido con nuestra esencia. Comienzan a desaparecer intereses que antes parecían indispensables. Personas con las que compartíamos la vida dejan de resonar por completo con nosotros. Actividades que nos definían pierden sentido, incluso la forma de hablar, de vestir, de trabajar o de entender el éxito empieza a transformarse. Desde afuera puede parecer una crisis. Desde adentro realmente es una reconstrucción. Muchas personas intentan detener este proceso porque creen que está perdiendo el control de su vida. Buscan regresar a esa versión anterior de sí misma, recuperar antiguos hábitos, relaciones o rutinas para volver a sentirse seguras. Pero no se dan cuenta y, sin darse cuenta, intentan revivir una identidad que ya cumplió su propósito. La conciencia no puede expandirse ocupando el mismo espacio que ocupaba antes. Cada nivel de evolución exige una renuncia equivalente. Hablemos de algo de historia. En las antiguas escuelas iniciáticas hablaban de una muerte simbólica. En los misterios de Egipto, en la tradición hermética, en diversas corrientes gnósticas y en múltiples enseñanzas esotéricas, el iniciado debe experimentar una muerte antes de recibir una nueva comprensión. Pero bueno, no es una muerte literal, no es la muerte del cuerpo, sino la del personaje. Moría el nombre psicológico que había gobernado su existencia para que pudiera manifestarse una conciencia más amplia. Ese simbolismo aparece también en innumerables mitos y relatos sagrados. Primero, desciendes a la oscuridad y después regresas transformado. Ese descenso suele venir acompañado por emociones contradictorias. Aparece nostalgia por quien fuimos, incluso cuando sabemos que esa versión ya no nos representa. Es posible extrañar personas que ya no vibran con nosotros, lugares que dejaron de sentirse como hogar o proyectos que antes llenaban nuestra vida. No significa que estemos retrocediendo, significa que el corazón también necesita tiempo para comprender lo que la conciencia ya entendió. Existe una razón por la que muchas personas sienten un profundo vacío durante esta etapa. El vacío no siempre representa ausencia. Muchas veces representa espacio disponible. Durante años la identidad ocupó cada rincón de nuestra mente con definiciones, etiquetas y certezas. Cuando esas estructuras comienzan a caer, aparece un silencio que puede resultar desconcertante. Ese silencio no es un castigo, es el lugar donde empieza a escucharse la verdadera voz interior. En numerosas tradiciones espirituales se enseña que el ser humano posee diferentes niveles de identidad. Existe la personalidad cotidiana, necesaria para vivir en el mundo, claro. Existe el ego psicológico, que protege las heridas y busca reconocimiento. Y existe una identidad mucho más profunda, que algunos la llaman el ser, la presencia, la chispa divina o la conciencia original. El conflicto aparece cuando confundimos la personalidad con nuestra naturaleza eterna. Entonces, defendemos máscaras como si estuviéramos defendiendo nuestra propia vida. El duelo termina cuando dejamos de preguntar quiénes éramos y comenzamos a descubrir quiénes estamos llamados a ser. Esa diferencia cambia completamente el rumbo del despertar. Ya no vivimos intentando sostener una imagen frente al mundo. Empezamos a vivir desde una coherencia silenciosa que no necesita demostrar nada. La paz sustituye a la necesidad constante de aprobación y la autenticidad ocupa el lugar que antes pertenecía al miedo. Si hoy sientes que ya no encajas donde antes pertenecías, que tus conversaciones cambiaron, que tus prioridades son distintas y que incluso tú mismo comienzas a resultarte desconocido, no te apresures a reconstruir la antigua versión de ti.
Toda transformación profunda exige un tiempo en el que todavía no eres quien fuiste, pero tampoco quien llegarás a ser. Ese espacio puede parecer incierto y a veces darnos un poco de miedo, pero es un espacio sagrado. Es el taller invisible donde la conciencia moldea una nueva forma de habitar la realidad. Por favor, no le temas al duelo de tu vieja identidad. Herederas y herederos del Sol Azul, agradezcan todo lo que hizo para traerte hasta este momento. Honra las lecciones que aprendiste y permite que descanse, porque cada vez que una identidad construida desde el miedo termina su ciclo, la conciencia tiene una oportunidad más para recordar quién ha sido desde el principio. Y cuando ese recuerdo comienza a despertar, ya no se trata de convertirte en alguien diferente, se trata por fin de regresar a ti.